Tengo que bailar contigo hoy. Igual, sí, que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Así que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, confiando puedo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes y estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Encima las paredes de tu laberinto. Hacer de mi cuerpo tu lugar hostil. Hola, acá estamos. Hola. Hola, ¿Cómo Jorge. va? Hemos venido con un invitado para el pase. Hola Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Trajiste un invitado. Así es. Bueno. ¿Es conocido? ¿Es conocido? Es conocido, sí. En España lo conocen como el padre de Álvaro Vargas Llosa. Ah, cómo no, sí, claro. Porque Álvaro trabajaba en la radio, entonces se había hecho casi tan famoso como El él. padre de un amigo mío. Así es, claro. Mario Vargas Llosa está acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, Jorge, muy contento de estar aquí otra vez en tu tierra y en este programa. Estuviste ayer en la feria y ardía, ¿no? Un desastre. Sí, Increíble. bueno, pero algo muy impresionante porque no es frecuente que para mesas redondas literarias pues haya centenares de personas, no sé cuántas eran, pero por lo menos se veía una multitud, ¿no? Es infrecuente eso. Está volviendo Argentina a ser un país profundamente literario. Recuerdo algún debate que hubo sobre tu presencia en la Feria del Libro. Bueno, claro. Pues es un mal recuerdo. Sí, claro. Tengo muy buenos recuerdos de Argentina, pero ese fue un mal recuerdo, horrible, porque sí, claro. a mí me sorprendió muchísimo que un grupo de escritores pidiera que no hablara yo en la feria. Es decir, que un colega no hablara por sus posiciones políticas. Me pareció un pésimo síntoma, pero bueno, veo que Argentina otra vez vuelve a ser una sociedad abierta, tolerante, con la diversidad, y creo que ese es un principio fundamental, ya no solo de la democracia, sino de la civilización. Aceptar, digamos, la diversidad de opiniones, convivir con la diferencia, creo que eso ahora, es un principio civilizador fundamental. ¿Crees que este avance argentino muestra como contracara un retroceso mundial en la misma materia? Bueno, no sé si mundial, pero sí diría yo que en América Latina, por ejemplo, hay un proceso civilizador, democratizador muy marcado, con algunas excepciones, por supuesto, trágicas como la de Venezuela, pero en general en América Latina hay hoy día, creo, mucho más raíces para la tolerancia democrática que en el pasado, y creo que ese es un progreso muy considerable. Ahora, hay de lo que era América Latina hace 20 o 30 años, ¿no? Perdón, Jorge, hay 3 ejemplos mundiales imposibles de no revisar. Estados Unidos, Gran Bretaña y eventualmente Francia, ¿no? Yo estoy más tranquilo con Francia porque anoche tuve la suerte de ver una buena parte del debate entre Macron y Marine Le Pen, y fue realmente aplastante. Quedó clarísimo que ella es una demagoga sin una visión sólida, seria de lo que sería Europa sin la Unión Europea, y Macron estuvo muy sólido, y además es muy interesante porque él no hace concesiones, es un liberal, no tiene ninguna vergüenza en ser un liberal, en proclamarse un liberal y en defender ideas liberales tanto en el campo político como en el campo económico. Me dio una gran seguridad oírlo. Yo creo que no hay ninguna duda, él va a ganar las elecciones y que va a ser muy bueno para Francia, para la Unión Europea y para la democracia en el mundo, ¿no? Bueno, ahí está en discusión en Europa, o sea, ahí lo que me imagino que también lo que le preocupa a los franceses es que Francia siga estando en Europa o no, digamos, lo que se está discutiendo. Sí, yo creo que hay una mayoría de franceses que está a favor de la Unión Europea, creo que hay una mayoría que sigue la mejor tradición francesa,
que es la tradición democrática y liberal, pero desgraciadamente hay una minoría que siempre existió en Francia, ¿no? Conservadora, reaccionaria, intolerante. Eso pues lo representa hoy en día el Front National, que curiosamente se ha convertido en lo que era el Partido Comunista, un partido fundamentalmente obrero, ¿no? Anoche, oyendo a Marine Le Pen, es que realmente hablaba como hablaba el secretario general del Partido Comunista hace 30 años. Ahora, un triunfo de Le Pen completaba un trío complicado, ¿no? Que parece que no va a ocurrir, ¿no? No, hubiera sido una catástrofe. Claro. Hubiera sido el final de la Unión Europea, Claro, hubiera muerto claro. Europa ya no sobrevivía sin Francia, ¿no? Después del Brexit, que Francia Claro, se saliera, claro. ¿qué quedaba? Ya no quedaba absolutamente Por nada. trío me refiero, agregamos a Trump en el trío, ¿no? Sí. Trump, el Brexit, Le Pen, ¿no? Sí. Pero Ahora, es muy interesante lo que está ocurriendo. Fíjate, yo estoy ahora en Estados Unidos. Sí. Hay una movilización política que ha impregnado lo que diríamos es la clase intelectual, periodistas, escritores, académicos, estudiantes, que tradicionalmente eran muy apolíticos. Fíjate que eso ha cambiado totalmente desde la subida de Trump. Hay una movilización que es muy interesante. De pronto todo ese sector, y yo creo que es un sector que representa pues muchísimo, siente un peligro, siente que la tradición liberal, americana, institucional, democrática, está profundamente amenazada. Y es sin ninguna duda que está profundamente amenazada, y que incluso en el propio Partido Republicano hay un sector responsable que ve que lo que hay es un desbarajuste de tal naturaleza que va a comprometer enormemente el futuro de los republicanos, de tal manera que, digamos, el peligro que representa Trump es un hecho, pero yo creo que ese peligro está en cierta forma mediatizado por una oposición que está aprovechando pues las posibilidades enormes que tiene Estados Unidos para poder resistir a un gobernante peligroso, ¿no? ¿Estuviste con Macri acá? No, todavía no. ¿Vas a verlo? Voy a verlo esta noche en una cena, ¿sí? Pero la presencia de Macri yo creo que ha cambiado a Argentina, ¿eh? Es interesante, uno llega y es otro país, es otro país, un país más sosegado. Creo que esa crispación tremenda se ha atenuado muchísimo, y lo que ha mejorado muchísimo es la imagen internacional de Argentina. Eso, indudablemente, Argentina ha recuperado, digamos, una respetabilidad internacional que había perdido con la cosa populista, demagógica, y esto pues yo creo que es muy bueno no solo para Argentina, sino para toda América Latina, ¿no? Creo que es muy importante para América Latina que Argentina, que es un país que representa muchísimo, obviamente, recupere la tradición democrática, la coexistencia en la diversidad. Es un ejemplo muy importante para el resto de América Latina, ¿no? Delante tuyo tenés una edición del diario Clarín ahí en la mesa donde está sentado Vargas Llosa, que tiene una foto impresionante en la tapa de una persona prendiéndose fuego en Venezuela, ¿no? Terrible, Fue atacado y hay un tipo incendiándose, ¿no es cierto? ¿Qué te sugiere esa imagen? Mira, yo creo que esa imagen es Venezuela. Venezuela es un país que está incendiado hoy en día, ha llegado al borde verdaderamente del abismo, y uno se pregunta cómo es posible que un gobierno tan profundamente impopular, que tiene ya no a la mayoría, sino a la inmensa mayoría del país en contra, todavía se sostiene. ¿Cómo es que eso no se ha derrumbado? Yo creo que el final está cerca. No sé qué formas adoptará, ojalá no sea pues el cataclismo, pero es imposible que ese gobierno se sostenga. Es un gobierno que no solamente está ahora ya matando, encarcelando, con una política económica que ha llevado a uno de los países más ricos del mundo potencialmente a la miseria, al hambre, a que no haya prácticamente que comer, que no haya medicinas, que la gente viva en el desamparo más completo. Y entonces, ¿cómo es que ese gobierno todavía está en pie? Yo creo que la única explicación es porque hay un ejército comprado, sobre todo su jerarquía, a la que le han dado el narcotráfico, ¿no es cierto? Le han dado el control del narcotráfico, y entonces, que debe ser la única industria que funciona todavía en Venezuela. Y entonces, mientras ese digamos,
esa institución que es una especie de cataplasma, ¿no?, sobre el país no se mueva, el gobierno puede subsistir, pero yo creo que el final está muy cerca y ojalá los gobiernos democráticos de América Latina contribuyeran a acelerar ese final. ¿Pensás que América Latina reaccionó tarde frente a Venezuela? Sí, muy tarde, y no todos han reaccionado con la claridad que, por ejemplo, lo han hecho los gobiernos de Argentina, de Perú, ¿no?, que realmente a mí me da gusto. El Perú es la primera vez que creo actúa con tanta claridad, con tanta energía. Ahí el tema de Brasil apoyando a Venezuela fue terrible, ¿no? ¿Cómo? El tema de Brasil apoyando a Venezuela fue terrible porque distorsionó todo también. Ahora, pero es muy interesante lo que está pasando en Brasil, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay una especie de regeneración que viene de la base popular, que ha permitido que los jueces hagan una limpieza sin precedentes en la historia, no solamente de Brasil, sino de América Latina. Y yo creo que de lo que ahí puede salir es un país completamente regenerado, con una democracia infinitamente más operativa, limpia, donde toda la piñería esa que formaba parte de la institucionalidad brasileña pues desaparezca, o por lo menos se reduzca a unas proporciones que sean funcionales, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo de Brasil, es un fenómeno realmente. Dijiste en la feria del libro que lo de Venezuela, calificar a Maduro de izquierda era insultar a la izquierda. Es cierto, ¿no? Está. Hombre, porque realmente yo creo que nadie puede ver en Venezuela la representación de una izquierda de inteligente, claro, en verdad es absolutamente imposible. Es un país que lo ha llevado a la ruina más completa, a la violencia más completa en muy poquitos años, ¿no es verdad? A base de demagogia, a base de una irresponsabilidad en el manejo de la economía, que entonces yo creo que para la izquierda es un precedente espantoso, y hay una izquierda afortunadamente pues más culta, inteligente, que ha tomado distancia y que ahora critica muchísimo a Maduro, ¿eh? Allá me decías que en la feria habías hablado mucho de comunicación, aparte de literatura. Se habló más de comunicación que de literatura. ¿Y sobre qué temas de comunicación? Internet. Pues con la gran revolución esta audiovisual que estamos viviendo, que, hombre, a algunos los entusiasma muchísimo y a otros nos entusiasma menos porque vemos allí cierto peligro, ¿no? Yo creo que es un peligro que hay que mencionar. La gran revolución de las comunicaciones, sin ninguna duda, ha traído un enorme progreso en un sentido, pero en otro permite un tipo de manipulaciones contra las que no estábamos nosotros. El tema de la posverdad y toda la historia. El tema de la posverdad, que ahora la mentira la llaman la posverdad. Es una cosa aterradora, ¿no es cierto? Claro. Es aterradora, ya no hay mentiras, ahora solo hay posverdades. Claro, entonces, y efectivamente, digamos, ahora ya la revolución de las comunicaciones permite que un Estado manipule las elecciones de otro país de tal manera que el resultado de esas elecciones no responda a lo que es realmente el sentir popular, sino a los intereses de una potencia que tiene un control sobre las comunicaciones. Bueno, es que realmente yo no sé si hay una conciencia clara de lo que puede significar eso. Eso puede significar que la pesadilla de Orwell puede ser realidad. Ya no es una fantasía, ¿no es cierto?, pesadillesca. No, es una realidad que está al alcance hoy día de toda potencia totalitaria, autoritaria, y desgraciadamente todavía hay muchas potencias totalitarias en el mundo, ¿no? Sí. Leí hace poco, el año pasado, creo, en un artículo en el diario El País, que seguías leyendo los diarios en papel. Si yo leo los diarios en papel, leo los libros en papel. Bueno, acá se ríen de mí en esta radio. Yo no leo en pantallas. Hombre, busco información en las pantallas, claro, eso sí, pero leer por placer en una pantalla me parece absolutamente imposible. Para mí es algo incompatible entre la pantalla y el placer de la lectura. En toda esta radio se ríen de mí porque yo, como verás, estoy lleno de recortes de diarios. Tú también crees en el papel. Tu amigo La Nata se ríe bastante de mí por mis recortes. ¿Escribís a mano? Escribo a mano. Escribo a mano, en cuadernos, rayados. ¿Vos sos consciente que eso es algo que la humanidad va a dejar de pasar? Yo creo que mi generación es la última, ya no va a haber manuscritos, ¿no? Mira, entre todas las coincidencias que tengo con Mario,
Con ellos escribís a mano, claro. Y solamente yo entiendo lo que yo solo escribo a mano. Bueno, que cuanto menos escribís a mano se entiende menos la letra también. Si no se entiende menos, es claro. Sobre todo si tienes una letra jeroglífica como yo. Exactamente. Es una herencia de los salesianos, jugamos unos educados en colegios salesianos. ¿Tú estuviste en el Salesiano también? Sí, también. Yo estuve un año en el Salesiano, en Piura. Sí. Estuve en La Salle, sobre todo, y en un colegio militar. ¿Es en Bolivia? Pasé un año en Bolivia, en La Salle. Bolivia, claro. En Piura estuve el primer año en Piura, en el Salesiano, luego en La Salle, y mi último año en un colegio nacional en Piura. Mira, sacando el Nobel, somos idénticos. Marcelo, le contamos a la gente que estamos en cámara en mitrehd.com.ar para que puedan ver a Mario Vargas Llosa aquí en el país. Claro, porque en el fondo, Mario Vargas Llosa es un enorme periodista, ¿o no? Sí, claro. Hombre, y el periodismo ha sido para mí fundamental. Yo no hubiera conocido el Perú sin el periodismo. Sí, claro. El periodismo era una de las pocas actividades que te llevaba a conocer todos los sectores sociales en un país tan estructurado como era el de mi infancia. Así que el periodismo ya ha sido una fuente riquísima de historias. Creo que por lo menos la mitad de las cosas que he escrito no las hubiera escrito yo sin las experiencias que me ha dado el periodismo. Tu parte literaria tiene mucho de realismo, por lo tanto mucho de periodismo, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí, por supuesto, muchísimo. Sí, y el periodismo es un tipo de aventura que a mí siempre me ha apasionado. Siempre me he sentido además cerca del periodismo. Nunca he dejado de hacer periodismo, la verdad es que toda mi vida he hecho aparte periodismo. Vos pensás, si uno escribe, la única manera que tiene, la única manera que tiene de entrar al mundo es el periodismo. No te van a dejar pasar. Para la literatura es muy importante porque yo creo que es malo que la literatura se aparte de lo que es la gente común y corriente, la problemática común y corriente, y se convierte en una pura especulación. Hombre, hay una literatura muy rica que es de pura especulación, pero la gran literatura, si no tiene raíces en lo que es la experiencia común, yo creo que se agota, se desencuentra con lo que es la problemática real y pasa a ser muy marginal, ¿no? ¿Qué estás leyendo? Ahora, pues acabo de leer una novela muy interesante, que se llama Patria, de un escritor vasco, Fernando Aramburu, que es una novela que te hace vivir la tragedia que fue el terrorismo etarra en el País Vasco. La historia de dos familias que eran muy cercanas y a las que ETA, el terrorismo vasco, separa, y es una experiencia absolutamente extraordinaria donde tú entiendes por qué en los pueblecitos del País Vasco grupitos de matones, de asesinos podían llegar a controlar enteramente a la ciudadanía, paralizarla de terror y manipularla, pues hasta dar la impresión de que el País Vasco entero estaba detrás de los terroristas, de los asesinos. Como fue Sendero en el sur, aquí más sofisticado, ¿no? Claro. Menos primitivo. Y entonces hay por ejemplo un personaje en la novela que es un chico común y corriente que tiene, digamos, mucho entusiasmo por los deportes, por la gimnasia. Cómo fabrican un terrorista, un asesino frío, absolutamente una máquina de matar a través de lo que es el entrenamiento del terror en ETA. Mira, maravillosamente hecha. ¿Me dijiste que se llama? Se llama Patria y el autor se llama Fernando Aramburu. Y afortunadamente, fíjate, la novela tenía un éxito enorme, la está leyendo toda España, que es realmente, fíjate, un caso en que una gran obra literaria puede educar a una sociedad entera sobre lo que es el horror del terror. Muy interesante, cómo una pequeña minoría puede llegar a controlar enteramente una sociedad, manipularla, paralizándola por el miedo, ¿no? Es muy buena novela, estupenda novela, ¿sabes? ¿En qué está tu vida literaria? Porque estamos viendo últimamente, a través de tus artículos y de tus conferencias, un Vargas Llosa muy periodístico, muy analista, muy político. ¿Y qué es de tu vida como escritor hoy? Pues mi vida de escritor no es una vida que no está separada de lo que es, digamos, la preocupación por la problemática social, política. Yo comencé escribiendo de esa manera
en un país que vivía una dictadura, en un continente donde era imposible que un escritor no tuviera una preocupación y no se involucrara de alguna manera en la vida política. Y aunque digamos, creo que en América Latina, a medida que se democratiza, pues los escritores se desmovilizan políticamente, que es una cosa normal. En mi caso es muy difícil que yo vaya a cortar con la política, creo que la política forma parte de lo que es mi preocupación, ¿no? Aunque mi gran pasión es la literatura, sigue siendo la literatura, pero yo nunca podré disociar la literatura de la política, ¿no? ¿Y estás trabajando en algo? Estoy trabajando en un ensayo, justamente es un ensayo que tiene que ver con literatura y política. Es un ensayo sobre cómo llegué al liberalismo, a través de qué lecturas llegué al liberalismo. Pues ya vos venís de una experiencia casi cubana, digamos, ¿no? Bueno, yo fui un entusiasta, hombre, mi generación se compró la revolución cubana, parecía realmente lo que buscábamos, una revolución no dogmática, no totalitaria, parecía que iba a ser una revolución libertaria, y por supuesto, y además la historia de los barbudos en la Sierra Maestra, pues era una historia épica que conmovía profundamente a todos los jóvenes. Y después ya la viví, y después viví también el desencanto, la transformación de lo que parecía una revolución libertaria en una revolución autoritaria, totalitaria. Fue un gran fracaso, ¿no es cierto?, de lo que creímos una oportunidad de un socialismo distinto, un socialismo abierto, un socialismo tolerante. Pero bueno, todo eso quedó atrás, y yo creo que América Latina va saliendo, ¿no es verdad?, de esa fantasía, que fue una ilusión que hizo que miles de jóvenes latinoamericanos murieran. Una generación entera fue destruida por esa fantasía. Y creo que América Latina, pues hoy día, se ha resignado a la democracia en muchos casos, y aunque hay gente que, digamos, por ejemplo, si tú vives la experiencia venezolana, yo creo que la democracia aparece como realmente la civilización, sí, claro, la decencia contra la indecencia, ¿no es verdad?, lo sensato contra lo insensato. Eso, cuando se vive en democracia, pues uno no lo aprecia debidamente, ¿no es verdad? Entonces, pero creo que haciendo las sumas y las restas, hoy día hay más razones para ser optimista que pesimista en América Latina. Y creo que eso es una gran diferencia con lo que era la América Latina de mi juventud, ¿no? Sí, claro. Yo me sentía, si me perdona, yo me sentía mal, porque yo también compré Cuba cuando fui en el 80, y entonces discutía con Antonio Carrizo, que era un locutor, un hombre muy leído nuestro y muy querido por todo el mundo radial, y él me decía que yo estaba totalmente equivocado, ¿no? Yo vine hablando bien de Cuba, había estado con Fidel, había visto la educación, había visto la salud, y la había comprado, ¿no? Pero bueno, veo que si le pasó lo mismo que a mí, yo me la compré. Yo fui la primera vez a Cuba, yo fui enviado por la radio televisión francesa, en la que yo trabajaba, y fue cuando la crisis de los cohetes, y yo llegué a una Cuba pues que estaba movilizada, esperando la invasión norteamericana. Yo me acuerdo el clima que se vivía, era exaltante, la revolución había convertido los cuarteles en escuelas, daba la impresión de que era lo que uno andaba buscando, hacía mucho tiempo que se convertía en realidad. Entonces sí, yo me compré y fui un militante de la revolución cubana hasta mediados de los años 60. Mi primer shock fue cuando se crearon las UMAP, que era un eufemismo, ¿no?, las unidades movilizables de apoyo a la producción, que eran campos de concentración, donde la revolución metió mezclados a contrarrevolucionarios, delincuentes comunes y homosexuales. Y yo conocía mucho a un grupo, sobre todo de jóvenes pintores, artistas, bailarines, escritores, que se llamaba el grupo El Puente, que dirigía un poeta, se llamaba José Mario. Y prácticamente todo el grupo fue a estos campos de concentración de la UMAP, y entre ellos pues había muchachos y muchachas que eran totalmente revolucionarios y que creían, como creíamos muchos, que la revolución cubana no solamente iba a traer justicia social, sino que iba a traer, digamos,
la liberación de los homosexuales, y fue para mí el primer shock, realmente, tanto que yo le escribí una carta a Fidel Castro, una carta privada, sí, una carta privada diciéndole, pues comandante, no entiendo, Cuba para mí es la libertad, y entonces a estos chicos se están metiéndolos a campos de concentración, hay chicos que son revolucionarios y cuyo único trama es ser homosexuales. Y entonces no me contestó Fidel Castro, pero me invitaron a una reunión privada con Fidel Castro, en la que un grupo de escritores, creo que éramos 8, 10, tuvimos toda una noche con él. Muy impresionante por una parte, pues estar con este mito encarnado, pero a mí me impresionó, pero no me convenció. Las respuestas que dio a todo, y desde entonces empezaron las dudas, y empecé a tomar, hasta que vino el caso Padilla famoso, que fue el caso de la ruptura, ¿no? Contando eso me hiciste acordar el libro de Reinaldo Arenas, que es un gran libro, sí, extraordinario libro sobre la autobiografía. Claro, el tipo lo escribe antes de morirse, ¿no? Un libro extraordinario. Sí. Ese quedará, ¿no? Sí. Como el libro de Jorge Elguas, ¿no? Persona no grata, que fue también una persona que vivió ahí desde adentro toda la problemática cubana. Pero bueno, todo eso quedó atrás, felizmente, ¿no? Yo creo que hoy día ya difícilmente los jóvenes pueden ver un modelo de sociedad libre, justa, en lo que es Cuba o en lo que es Venezuela, ¿no? Ahora, hay otros procesos muy locos hoy en el mundo, obviamente distintos al de Cuba, pero también estrafalarios, disparatados e inclusive criminales. Siria, por ejemplo, Corea. ¿Estás siguiendo esos temas? ¿Te interesan? Sí, me interesan. Bueno, ISIS, ¿no? Hay que interesarse. Obvio, claro. El mundo se puede acabar. Sí, claro, por eso quería ir. Esos locos pueden precipitar de repente un cataclismo nuclear, y además estando el señor Trump en la presidencia, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no es verdad? Claro. O sea que sería insensato no preocuparse. En los ámbitos de... Pero de todas maneras, fíjate, de todas maneras, si tú comparas lo que era el mundo cuando la Unión Soviética parecía, como dijo Kissinger, estar allí para quedarse. Sí. Cuando China Popular y la Unión Soviética controlaban prácticamente el 50% de la humanidad, directa o indirectamente, a lo que ocurre hoy en día, pues mira, hay un progreso absolutamente extraordinario, ¿no? Pero extraordinario, ¿no? Ahora, ¿no hay también un cambio del contenido de la pelea? Porque ahora la pelea es religiosa. Y eso la hace más peligrosa que la pelea sea política, me parece. Más peligrosa no. Yo creo que no, más peligrosa cuando el mundo parecía ir irremediablemente hacia el comunismo, es decir, hacia el modelo soviético y chino del comunismo. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, hoy en día lo que hay es una forma de populismo muy peligrosa, sin ninguna duda, pero muchísimo menos peligrosa de lo que representaba, lo que parecía, digamos, el futuro de la humanidad, ¿no? El hecho de que el comunismo haya quedado prácticamente descartado hoy en día, salvo un grupúsculos insignificantes, digamos, es un progreso muy considerable. Los peligros están ahí siempre, pero lo que es claro hoy día es que si un país quiere la civilización y quiere acercarse a la justicia, tiene que elegir la libertad política, la libertad social, cultural, económica, que no hay otro camino, que ese es realmente el camino de la civilización. Creo que eso está hoy en día claro, y eso hace que las perspectivas sean pues infinitamente más alentadoras que las del pasado, ¿no? Aún considerando que los procesos de salida del populismo sean complicados. Sí, claro. En el caso argentino son muy complicados, y además el populismo pues se metamorfosea, se disfraza, y hay una frontera que es una frontera difusa, ¿no es verdad?, entre lo que es la responsabilidad y la irresponsabilidad populista. Sí, desde luego, ¿no? Bueno, yo creo que, digamos, tenemos que saber que la guerra no la vamos a ganar nunca del todo. Vamos a ganar batallas, pero la guerra definitivamente no la vamos a ganar nunca, ¿no? Hay una forma de barbarie que tiene que ver con lo que es la condición humana, y que va a estar siempre allí, ¿no? Va a estar siempre allí como una amenaza, ¿no? De tal manera que hay que procurar estar siempre movilizados, y que la palabra clave es la palabra libertad. Cuando comienza a erosionarse, cuando comienza a restringirse la libertad, aparecen todos los peligros
Y creo que el peligro hoy en día, pues ya no es el comunismo, es el populismo, ¿no? El gran enemigo de la libertad hoy día es el populismo, ¿no? Bueno, un aliciente para nosotros es que Mario en algún momento fue locutor radial. Sí, efectivamente, bueno, muchos años. Yo me gané la vida 7 años. Ah, sí, ¿qué hacía? Haciendo locutor. Yo fui locutor, ¿Leías periodista. avisos? Bueno, era periodista, ¿no? Era periodista. Porque en Francia los locutores no son solo locutores, son trabajadores de la noticia. Claro. Entonces tú entrevistas, investigas, pero eso es lo que hacía yo en la radio televisión francesa, y la verdad que fue una experiencia de la que tengo yo un magnífico recuerdo, no solo porque me dejaba mucho tiempo libre para escribir, sino porque además era una fuente maravillosa de experiencias que me sirvieron muchísimo a la hora de inventar historias, de crear personajes, ¿no? O sea que el periodismo radial es un periodismo que ha sido parte fundamental de mi formación, ¿no? Sí, claro. Mario, una preguntita sobre usted como escritor, que alguna vez dijo en una entrevista que le hicieron que es muy inseguro a la hora de escribir y que usted no tiene talento, sino que es todo esfuerzo. No tengo esfuerzo, sí. Pero ¿cómo es que no tiene talento? Yo talento, bueno, el talento parece una fuerza natural que se apodera de uno a la hora de escribir y todo sale fácil. Pues eso, que se llama la inspiración, ¿ah? Yo no lo tengo. Y eso yo le debo a Flaubert, bueno, porque Flaubert tampoco tenía talento. Claro. Flaubert, las primeras cosas que escribe son muy malas, son imitaciones de los escritores de su tiempo, pero él decide ser un gran escritor y como no tiene talento, pues se pone a trabajar y a suplir el talento con perseverancia, con disciplina, con obsesión perfeccionista. Y para mí el ejemplo de Flaubert fue definitivo, a mí me levantó muchísimo el espíritu. Y que si uno no tiene un talento natural, Flaubert te enseña cómo puedes tú fabricar tu talento a base de esfuerzo, de corregir, rehacer. No, entonces ¿nos podrías explicar la fórmula? Yo creo que es el caso estimulante, el gran caso para mí, para el escritor que no tiene ese talento natural, que le permite pues escribir con la facilidad con la que escribía con Neruda, por ejemplo. Yo me acuerdo de Neruda, entre plato y plato en un almuerzo, escribió un poema y le salía bien. Bueno, eso jamás he tenido nada que se pudiera parecer. ¿Cuándo dejas de corregir? ¿Cuando terminaste de escribir? Yo dejo de corregir cuando me doy cuenta que si sigo trabajando lo voy a matar. Claro. Que ya hay una intuición de que hay un límite que no puedes tú trascender. Claro. Y entonces cuando siento eso, ahí ya sé que ha terminado no es, digamos, no ha terminado, nunca quedas totalmente satisfecho, ¿no? Siempre tienes la sensación de una derrota, ¿no? Pero yo sé, eso me lo dice la intuición, me lo dicen, ya no puedes seguir corrigiendo porque vas a empezar a destruir lo que has construido, ¿no? Y entonces pues ya ahí hay que resignarse, decirte ya está, ya más, ¿no? Sí. Pero me gusta mucho corregir, yo gozo corrigiendo. Yo el primer envión me cuesta muchísimo trabajo y es una lucha contra el desaliento, contra el desencanto, la sensación de que no va a salir. Pero cuando ya tengo ese borrador, ese magma, donde está allí como dentro de un bloque de granito la figura de la historia, entonces empiezo realmente a gozar muchísimo, corrigiendo, cortando, recomponiendo la estructura de la historia. Es la parte para mí más excitante del trabajo literario. En cambio el borrador me cuesta mucho esfuerzo siempre, ¿no? Sí. Bueno, Mario, tenemos esperanza. Pongamos en que tenemos esperanza. Él acaba de confesar que empezó en la radio y que no tiene talento. Por lo tanto, tenemos una esperanza. Ya, Mario, lo podemos estar. Solo con pensar, ya estoy en el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de